València consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol, respons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident, sense pietat. Fa 85 concentracions eixint al carrer i demanant responsabilitats per part del govern valencià per l'accident que va costar 43 vides i 47 ferits. Avui també és el dia de la dependència. Hi ha moltes famílies que estan sofrint molt perquè les ajudes no les apleguen i perquè les estan fent la vida impossible. Així que en els 5 minuts de silenci que sempre fem en memòria dels nostres afectats, també volem un xicot de pensament o un gran pensament per a tots els dependents. Es comencem els 5 minuts de silenci, com sempre. I que no se m'oblide, gràcies Rosa. Estos dies també en Nova York, en el Bronx, ha ocorrit un accident, recorda molt al d'ací de València, al de Santiago, una curva, velocitat, no frena el tren, 43 morts, més de 60 ferits. També el nostre record per a ells. Comencem els 5 minuts de silenci. Muchas gracias por llenar la plaza de 5 minutos de respeto y de dignidad. Gracias. Justicia, 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 justicia. Eso es lo que esperamos, que se haga justicia, pero para todos. Una vegada més, ens reunim en aquesta plaça que s'ha convertit en símbol del descontentament ciutadà. Una vegada més diem, ja n'hi ha prou. N'hi ha prou de corrupció. No volem polítics corruptes que gestionen els serveis públics com si fos el seu mas particular. No volem gestors públics que malbaraten els diners que no són seus, mentre demanen sacrificis als ciutadans del carrer. No volem polítics de despatx aliens per complet a les necessitats de les persones a les quals representen. Diem, ja n'hi ha prou de manipulació. Volem saber la veritat sobre el que passa a València. Volem que es deixi als periodistes explicar-ho, explicar la veritat, encara que no agradi als polítics, perquè els periodistes tenen l'obligació d'explicar la veritat i els ciutadans el dret que se'ls informe dels fets, amb la veritat per davant. Una vegada més diem, ja n'hi ha prou de mentides, n'hi ha prou d'ocultar informes, n'hi ha prou d'investigacions dirigides amb preguntes i respostes apreses. Una altra vegada més, venim a aquesta plaça i diem, senyor Fabra, done la cara, reconega que l'accident es podia haver evitat i depure responsabilitats dins de Metrovalència. Senyor Fabra, senyora Bonich, reconeguen d'una vegada que no va haver intenció d'investigar l'accident. Reconeguen que tant la comissió parlamentària com la instrucció judicial
teníem com a finalitat establir que l'ocorregut va ser un accident a causa d'un excés de velocitat. Això és el que diu l'informe que Marisa Gràcia va encarregar per a preparar la comissió parlamentària. I així ho demostra l'actuació de la jutgessa Nieves Molina, que no va voler tindre en compte que la línia 1 no comptava amb les mateixes mesures de seguretat que la resta de línies. Senyor Fabra, consellera Bonich, mai és tard per a rectificar, mai és tard per a fer el correcte. Seguim esperant respostes. Fabra dimisión, 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 Fabra dimisión. ¡División! Estos momentos que siempre aprovechamos para hacer balance, la verdad es que en el último mes nos han pasado cosas muy importantes, muy emocionantes y también muy dolorosas. Recientemente, la semana pasada, yo creo que muchos de vosotros habéis visto las imágenes. Por fin la Asociación de Víctimas del Metro tuvo cabida en un plató de Canal Nou. Evidentemente esta realidad tiene dos caras. Por una parte es una victoria que la asociación lograra entrar en ese plató, aunque es muy doloroso que haya tardado 7 años y medio, y muy doloroso también que además sea el último día en el que los valencianos nos quedamos sin televisión pública. A última hora. Estos días que claro, entre nosotros hemos pensado mucho sobre esta entrada en Canal Nou, sobre cómo nos ha tratado la casa durante estos 7 años y medio, sobre todo los días primeros al accidente. Nos duele mucho todavía recordar cómo en las horas que siguieron al accidente, los primeros días apenas, sin que hubieran hecho absolutamente ninguna investigación sobre el accidente, ya se repetía una consigna que días después se repitió en la comisión parlamentaria. El accidente es imprevisible, el accidente es inevitable. Nadie por parte del gobierno tiene la culpa de eso. Nos duele mucho pensar que una manipulación tan directa y tan brutal tuvo lugar en la televisión valenciana que pagábamos todos con nuestros impuestos. Recordamos que nuestra web Cero Responsables, ya desde la primavera pasada, estaba abierta a todos los trabajadores de Canal Nou que quisieran contarnos cómo se orquestó esa manipulación, cómo se recibían las órdenes, con qué canales, de qué temas se prohibía hablar, quién dio exactamente la instrucción de que el accidente era lo que había que contar a los valencianos era que el accidente era imprevisible e inevitable. Nuestra web sigue abierta y creemos que es una deuda pendiente. Y quiero aprovechar este momento que estamos hablando de Canal Nou para reconocer desde aquí la actitud tan valiente que tuvo el tribunal que declaró nulo el ERE de Canal Nou. Creo que se necesita en este momento un sistema judicial que nos ayude a hacer también ese cambio de modelo social que todos estamos pidiendo. Un modelo judicial que no le haga la rosca a los políticos. Cuando nuestros políticos se acogen a esa impunidad de no reconocer ningún error, de no asumir ninguna responsabilidad, necesitamos jueces valientes que les recuerden que sí que tienen que asumirla, que sus acciones provocan hechos que tienen consecuencias y tienen que asumirlas. Antes de cerrar el acto de hoy, no podemos acabar sin hablar también de un momento muy dulce que tuvimos en la recogida de ondas. Queremos agradecer aquí la generosidad que tuvo Jordi Évole y el equipo de Salvados.
Ondas. Tal como reconoció la Academia, el premio de este Ondas al programa de Salvados es por traer a la actualidad un hecho que había ocurrido hace casi 7 años cuando se emitió el programa. Un hecho que estaba totalmente olvidado y que el programa lo trajo a la actualidad. El éxito de traerlo a la actualidad fue porque muchos de vosotros porque todos vosotros habéis reaccionado y desde entonces estáis acompañándonos en la plaza. Así que este éxito también es vuestro. Lo queremos compartir con todos vosotros. La verdad es que fue muy emocionante estar allí y convivir con todo el equipo de Salvados durante esa gala y esa cena y darnos todo el cariño que nosotros les tenemos a ellos y que ellos nos tienen también a nosotros. Ha habido una unión que va mucho más allá de periodista y asociación. Y bueno, para terminar, me gustaría compartir con vosotros, últimamente se nos pone mucho de ejemplo y la verdad, ese ejemplo da un poco de respeto, nunca, yo creo que nadie se cree merecer sentirse ejemplo de nada, pero sí que hay una experiencia que queremos compartir con vosotros y es que no sabemos muy bien cuál va a ser el final de toda esta historia. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que desde el primer día. Nuestro objetivo es saber cuáles fueron las causas del accidente, que haya una investigación que analice el accidente y que nos diga dónde están las responsabilidades porque hubieran 43 muertos y 47 heridos. Ese es nuestro objetivo y sinceramente a día de hoy, después de 7 años y medio, no lo hemos conseguido. No sabremos si un día lo conseguiremos. Yo personalmente tengo mucha fe en que sí. Pero sea cual sea el final de esta historia, es muchísimo mejor del que habría sido si nos hubiéramos quedado en nuestra casa, con todo el dolor y todo el sacrificio que nos ha costado. Bueno, pues simplemente quería compartir con vosotros eso, que pese a todo el dolor y todo el sacrificio que nos ha costado mantenernos aquí cada día 3, creo que hemos conseguido hacer de algo tan negativo y tan doloroso como el accidente que costó la vida y causó heridas a nuestros seres queridos, con este esfuerzo y con este hacer lo que creíamos que teníamos que hacer, que era venir a la plaza y decir no estamos conformes, creemos que hemos conseguido dar por lo menos una historia. La historia ya no está olvidada, está en la memoria de todos los valencianos y seguro que el final es mucho mejor que si nos hubiéramos quedado en casa. Os esperamos el próximo 3 de enero. Gracias.